¿Nunca has tenido el impulso de tomarle una foto a la comida, al cielo o incluso a ti mismo porque repentinamente sientes esa necesidad imperiosa de compartir lo que vives con el mundo? ¿O por lo menos de guardarlo para que los demás lo vean? ¿A qué se debe esto? ¿Es acaso alguna especie de control o de dominación? Empecemos por definir el concepto de dominación. Este hace referencia al ejercicio de imponer la propia voluntad al comportamiento ajeno. Según Weber, existen 3 tipos de dominación. El tradicional se caracteriza por una autoridad personal a la que se le sigue de forma irracional. Su legitimidad está sustentada en su carácter hereditario y se apoya en el principio del respeto incuestionable a la autoridad y confianza que se deposita en esta para realizar una adecuada administración. Un ejemplo de esto en las redes sociales es el Twitter del Vaticano. Por otro lado, tenemos a la dominación carismática, que por definición es totalmente opuesta a la dominación tradicional, puesto que esta no es heredada. De hecho, aparece encarnada por un sujeto heroico o milagroso, que demuestra tener cualidades extraordinarias. Bajo este tipo de liderazgos, la legitimidad se da es por el carisma que tenga la persona, no tanto por su estatus, dependencias personales o cualificaciones. Un claro ejemplo de esto son algunos youtubers de los que vemos hoy en día. Solo con su carisma y lo que muestran en videos han logrado tener una gran popularidad e influencia sobre las personas. Por otro lado, tenemos el dominio legal, en el que la autoridad no se le otorga a una persona como tal, sino que le corresponde a una serie de leyes o normas, como unas pautas que se establecen previamente. Entonces, la autoridad la tiene la persona que se encargue de administrar estas leyes o estas normas. En el caso de las redes sociales, un ejemplo de dominación legal que nosotros encontramos es la política de privacidad. Pero antes de entrar en materia y explicar la relación directa que hay entre el dominio, la tecnología y las redes sociales, es importante que definamos estas últimas dos. ¿Qué es la tecnología? La tecnología proviene del griego tekné y significa arte, oficio o destreza. Por lo tanto, no es una cosa en sí, sino como un proceso. Es la capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o pues para encontrarle otra función. Esa capacidad de transformación puede ser intuitiva o bien, como funciona normalmente en nuestra sociedad actual, es un saber proveniente del campo de las ciencias. Sin embargo, dentro del planteamiento que nosotras estamos realizando para este trabajo, vamos a tomar la tecnología como las distintas herramientas digitales, o sea, como los distintos aparatos con los que cotidianamente estamos interactuando y a través de los cuales accedemos a las redes sociales. En segundo lugar, las redes sociales son estructuras formadas dentro de Internet que brindan un espacio donde se favorece la conectividad entre usuarios y la expresión de los mismos sin importar las barreras físicas. Teniendo en cuenta lo anterior y para ir entrando en materia, podemos concluir que las tecnologías, entendidas como los aparatos, como tu celular, por sí mismas no pueden ejercer dominación, mas sí son herramientas a través de las cuales se usan las redes sociales, que como vimos en el primer ejemplo, en ellas sí hay un ejercicio de dominación evidente. Por lo tanto, como la dominación que ejercen las redes, nosotras proponemos el concepto de dominación digital. Dicho dominio es ejercido por las redes sociales y se legitima a través de la aprobación social. Es decir, que cuando una aplicación pierde aprobación, ya sea por escándalos, como fue el caso de Facebook con Cambridge Analytica, o porque simplemente deja de verse atractiva para las personas en comparación a otras alternativas, como es el caso de MySpace, Photolog o Google+, pierde la capacidad de dominio que puede ejercer sobre empresas u personas. Dicho dominio consiste en mantener a los usuarios el mayor tiempo posible dentro de la plataforma y de este modo poder conocer a profundidad los gustos e intereses de quienes participan de la red. Así, pueden saber de qué forma mostrar información que lleva a los usuarios a consumir los productos que venden. Existen 3 mecanismos con los cuales las redes sociales ejercen la dominación. El primero de ellos es el desplazamiento automático, en donde se garantiza al usuario una experiencia interminable, es decir, que cada vez que deslice la pantalla va a haber una publicación más, garantizando así que siga conectado. La segunda son las notificaciones, donde se llama al usuario que está desconectado y a su vez se asegura de que los que sí están conectados se mantengan así. Por último, tenemos a las reacciones. Estas activan nuestro centro de recompensas, de tal manera que nos dan la satisfacción que nos darían otras actividades como las relaciones sexuales, solo que de manera mucho más inmediata en cualquier momento y en cualquier lugar. En resumen, como se menciona en The Social Dilemma,
Estas compañías tienen 3 metas. La primera es aumentar el tiempo de visión, tu permanencia. La segunda es la meta del crecimiento. Y la tercera es la meta de la publicidad. En palabras de Sandy Parakilas, exgerente de operaciones de Facebook y Uber, las redes sociales han sido creadas para crear adicción. Nos controlan más de lo que las controlamos. Antes de entrar en detalles sobre la relación entre democracia y dominación digital, es necesario definir a qué nos referimos con democracia. Democracia, etimológicamente, indica una forma de organización social y estructura política donde la fuerza está en manos del pueblo. El concepto de democracia parte del supuesto que todos los individuos deben ser iguales ante la ley. Por más distintos que sean, todos participan en la creación del orden al ser considerados ciudadanos. La democracia implica para el ciudadano, idealmente, participar y actuar de manera autónoma y crítica, para así llegar a un consenso. A primera vista, y teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, podríamos pensar que el dominio digital influye en la democracia, en tanto que es un espacio en el que ciertas personas tienen la capacidad de intervenir en el pensamiento y los ideales de los demás. Es decir, si estos influencers pueden llevar a las personas a que tomen detergente líquido solo porque lo proponen como un reto de moda, ¿qué no pueden hacer para motivarlas a votar por cierto candidato político o movilizarlas hacia cierta corriente política? Sin embargo, aunque sí existan personas que dentro de las redes sociales ejerzan un dominio que en este caso sería carismático, las redes sociales en sí son solamente un espacio de comunicación masiva. Es decir, a ellas no les interesa si el candidato es de izquierda o si el candidato es de derecha. Lo único que a las redes sociales les importa es mantener la mayor cantidad de usuarios conectados el mayor tiempo posible. Entonces, ¿las redes sociales pueden llegar a influenciar la democracia? Nosotras llegamos a la conclusión de que sí pueden. Pues como mencionamos anteriormente, las redes sociales no buscan que las personas piensen de cierta forma. Sin embargo, sí les interesa conocernos a profundidad para saber de qué forma llevarnos a consumir. En este sentido, las redes sociales podrían llegar a favorecer de cierto modo la democracia, dado que al establecer conectividad entre usuarios y mostrar constantemente las distintas opiniones que navegan por la red, podrían permitir que los usuarios desarrollen de mejor forma su criterio para decidir con qué ideas estar de acuerdo y qué ideología seguir. Sin embargo, las redes sociales también filtran información favoreciendo que se dé un sesgo y se polaricen las opiniones. Es por esto que personas como Justin Rosen, quien ayuda a desarrollar herramientas como el botón de me gusta de Facebook y es fundador de One Project, un proyecto que busca concientizar sobre las amenazas que conllevan las redes sociales para la democracia, afirma que, en gran parte porque las redes sociales han degradado las relaciones reales, ha disminuido la capacidad de la gente de votar en elecciones justas y libres y ha debilitado la fe en la democracia y sus perspectivas del futuro. Ahora bien, nosotras no queremos demonizar a las redes sociales. De hecho, las redes permiten un espacio de diálogo entre posturas que pueden ser totalmente distintas. Sin embargo, al no ser este un interés preferencial de las plataformas, no se preocupan por cómo se desarrolla o qué consecuencias puede traer. Y por la misma razón, estos espacios pueden terminar convirtiéndose en peleas sin sentido, idea que es totalmente contraproducente con el consenso de la democracia. Es por esto que desde nuestra visión, la influencia que tienen las redes sociales en la democracia no es intencional y por ende no se puede clasificar como positiva o negativa. No es propósito de las redes sociales intervenir en la forma en que los ciudadanos cumplen su papel político. Es algo mucho más económico, es decir, volverlos usuarios fieles. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que existen dos grandes posturas frente al tema de la relación entre la tecnología y las democracias. Por un lado, personas como la periodista Laura Muñoz, especializada en la relación de tecnologías y democracia, plantea: las potencialidades inherentes de las tecnologías digitales han transformado el ejercicio del activismo político, propiciando una clara redefinición de las relaciones de poder y generando una especie de contrapoder ciudadano. Mientras que personas como Shoshana Zuboff, socióloga especializada en tecnología, propone: estos mercados, refiriéndose a las redes sociales, socavan la democracia y socavan la libertad, porque tienen consecuencias destructivas inevitables, debido a que con las redes podemos afectar la conducta y las emociones del mundo real a nivel mundial sin despertar la conciencia del usuario. Ya para concluir, nosotras creemos que el mayor problema que la dominación digital implica para la democracia es la falta de conexión
entre el mundo digital y el mundo real. Como hemos visto, las herramientas virtuales nos permiten conectar con otros, informarnos y expresar nuestras opiniones. Sin embargo, las acciones que tomamos desde las plataformas suelen quedarse en ellas, haciendo que fuera del mundo digital los problemas se sigan dando. En este sentido, para nosotras, la democracia está en un proceso de decadencia, pues si bien aquellas iniciativas que se han gestado en las redes tratan de contrarrestar este declive de la democracia, como por ejemplo las convocatorias surgidas en Internet a marchar por el paro nacional, estas no pueden funcionar por sí mismas en el mundo real, por fuera del mundo digital. Lo que necesitamos es ser más conscientes y responsables de lo que consumimos y la forma en la que participamos en las redes sociales, para así poder cerrar esa brecha que se ha venido gestando entre estos dos mundos en los que vivimos actualmente. De este modo, y siendo conscientes de las grandes diferencias que hay entre el mundo digital y el mundo real, seamos capaces de reconocer los problemas diferenciados entre cada uno de estos ámbitos y así plantear legislaciones que nos permitan actuar democráticamente desde un marco jurídico y legal propio de las redes sociales, reconociéndolas como espacios donde transcurre parte de nuestra cotidianidad y que deben ser articulados como otros espacios de participación ciudadana.